Muy buenas tardes. En breve ya comenzamos con la presentación. Muchas gracias a quienes se conectaron puntual. En 2 minutitos vamos a arrancar. Bueno, buenos días a todos. Gracias por participar con este acto. Vamos a dar comienzo a este webinar que hemos denominado Microlearning y Gestión Student-Centric, nuevos modelos para el estudiante de hoy. Un evento organizado entre EdMáquina e ISIL, con quien hemos trabajado en el pasado, hemos sido invitados a eventos y ahora mismo han aceptado una generosa invitación a participar de este encuentro. Vamos a avanzar un poco sobre las temáticas de hoy, habiéndolas introducido y presentar a quien hoy nos acompaña. En primer lugar, este es un evento que se da en el ámbito de lo que hemos llamado Máquina Learning, un espacio creado por EdMáquina para actualizar, debatir y de alguna manera desafiar innovación en instituciones de educación superior con ayuda de múltiples tecnologías, en nuestro caso la inteligencia artificial, que es el core de nuestra empresa. En primer lugar, también queremos agradecer a quienes participan el día de hoy de este encuentro, quienes se suscribieron a la invitación de países de toda la región, incluso del hemisferio norte, como Estados Unidos, México. Tenemos gente de Honduras, Guatemala, Costa Rica, Perú, Chile, Argentina y Uruguay, entre otros, y agradecemos que se hayan sumado a este encuentro, que creo por demás va a ser muy enriquecedor para aquellos interesados y apasionados de la temática, como José Miguel y como yo. Hoy estamos, e introduzco a nuestro invitado José Miguel Marchena. Él es gerente de Innovación y Desarrollo en el Instituto San Ignacio de Loyola, ISIL. José Miguel es un especialista en la temática, tiene un vasto desarrollo tanto profesional como académico, que culmina en una maestría en Innovación y Transformación Digital en la Universidad Oberta de Cataluña. José Miguel, muchas gracias por participar y felices de tenerte aquí en este encuentro el día de hoy. No, por favor, gracias a ustedes, Yamil, Victoria, por la invitación. Me ilusiona mucho este espacio, además la forma como lo has presentado creo que es lo que me ilusiona más. Participar en la generación de foros que nos permitan criticarnos un poco. Yo particularmente, ya lo verán seguro a lo largo de estos minutos, soy bastante crítico con el sector en el que estoy. Tal vez me tomo esas licencias por haber estado antes muchos años en otro sector, en el sector financiero, luego haber llegado a educación hace como 8 años. Creo que hace falta romper bastantes paradigmas y creo que la vinculación del aprendizaje con la tecnología debería ser incluso más natural de lo que es ahora. Así que muy ilusionado y encantado de acompañarte esta tarde. Te agradezco mucho, José. Casualmente, el caso que mencionas de tu recorrido profesional hasta llegar a la educación, en mi caso se manifiesta desde la educación tradicional, desde muy joven y por herencia familiar, hacia la tecnología y encontrar ese nexo
y las posibilidades que eso genera debiera ser una charla más extendida, al menos en la región que hoy nos compete, que es Latinoamérica. Así que felices de tu participación y de escucharte principalmente. Un poco, si a ustedes les parece, introducimos cuáles son los temas de los que vamos a ir conversando el día de hoy. Nos vamos a detener, vamos a escuchar preguntas al final de este webinar, de esta conversación que hemos planteado, pero que tiene inicialmente como inicio, bueno, un contexto y un aprendizaje experiencial. Aquí José Miguel va a poder contarnos en primera persona cómo él ha vivido esta transformación desde la institución a la cual representa, con un fuerte enfoque también en lo que es el microlearning o el lifelong learning. Ahí vamos a escucharte con mucha atención. Vamos a seguir trabajando sobre el microlearning como una nueva propuesta de aprendizaje en línea, qué impacto tiene esto y cómo se han manifestado las tendencias, recordando que en el año 2020, y aún las secuelas de ello se manifiestan, atravesamos una pandemia cuyo impacto en la educación ha sido formidable, ¿no? Gestión interna centrada en el estudiante. Ahí nos gustaría detenernos un poco en cómo la posibilidad de incorporar tecnología en instituciones de educación superior ha dotado de alguna manera de voz, de conocimiento a un estudiante que quizá en algún pasado podría haberse sentido de alguna manera no atendido, sus necesidades no correspondidas por la institución que lo está formando. Y por último, bueno, vamos a trabajar de la adopción y de plataformas inteligentes como una oportunidad de crecimiento, casi diría yo, me animo a decir una obligación en los tiempos que corren. En cuanto al contexto, las tendencias y experiencias, yo voy a introducir un poco el contexto en un tema que genuinamente domina José Miguel, y que es el tema del microlearning, que requiere también un poco de bajada de qué hacemos referencia con eso. Yo te voy a dejar allí ese espacio a ti, pero lo voy a manifestar en términos de tendencias, y por eso hacía referencia a lo que era el fenómeno del COVID-19 en el año 2020 y que lamentablemente continúa hasta el día de hoy. Pero lo que hemos visto es que las previsiones, o al menos las predicciones de tendencia sobre cómo iba a evolucionar ese sector antes de este fenómeno, preveían un gasto en ese sector en el orden de los 90 billones de dólares para el año 2025, una proyección quinquenal que se había realizado por una consultora que miramos mucho, que es HolonIQ. Atravesado este periodo de pandemia del año 2020, esa proyección evoluciona hasta unos 117 mil millones de dólares de gasto en microlearning para el año 2025, lo cual nos muestra un enorme crecimiento de este tipo de experiencias para el estudiante, de las plataformas que las atraviesan, y encontramos quizá en las razones, algo que me gustaría cotejar contigo, José, quizá alguna rigidez en muchas instituciones de corte tradicional, pero más que en las instituciones, en los entes reguladores de esas instituciones a la hora de permitir una innovación en planes de estudio que se adecúen a las necesidades de los estudiantes que hoy en día están atravesando un proceso formativo y que de alguna manera acuden quizá a estas plataformas para suplir alguna carencia o para suplementar su formación tradicional. ¿Qué opinión tenés en esto, José Miguel, tanto en las causas como en el desarrollo de este tipo de tecnologías en el último tiempo? Excelente. Bueno, varias cosas, de Yamil. Ahí voy soltando algunas ideas y seguramente podemos profundizar en la conversación. Algunas cosas que has mencionado que me parecen interesantes y las voy a las voy a traer a colación para desarrollar un poco. Sí, efectivamente la pandemia nos enfrentó a una tesitura bien particular, ¿no? Salvo algunas excepciones, creo que en Latinoamérica, si no en el mundo, pero particularmente en Latinoamérica, creo que nos encontramos en un estadio bastante retrasado e inmaduro respecto a la educación virtual en general. Nosotros hacemos mucho research y en ese contexto, a inicios del 2020, nos interesó tomar un poco la temperatura de lo que estaba pasando en la región con las regulaciones específicamente.
Porque las regulaciones al final del día, si bien son odiosas, ¿no? Hay que cumplirlas, ¿no? Y de alguna forma son el marco a partir del cual podemos encontrar algún espacio de desarrollo. Latinoamérica, en conclusión, es bien inmaduro en términos de afrontar la educación virtual. En el Perú particularmente, la regulación le dio la espalda a la educación virtual durante muchísimas décadas y resulta paradójico que al mismo tiempo tuvo que echar mano de la educación virtual un poco por defecto, ¿no? Justamente para paliar los efectos de la pandemia, ¿no? Entonces, a una de tus reflexiones, ahí me gustaría añadir algo más, ¿no? Y es, efectivamente, hemos estado frente a un proceso de cambio muy profundo. Yo no estoy seguro si realmente el proceso de transformación en nuestros países ha culminado. Yo creo que eso está por verse, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, en Perú y supongo que en otras ciudades de Latinoamérica o países de Latinoamérica está pasando que los alumnos están volviendo a las aulas. Centrémonos en la educación superior particularmente. Desde este semestre, aquí en Perú, los chicos de educación superior están volviendo a las aulas de manera progresiva, diría progresiva, pero bastante acelerada. Yo espero que ese regreso a las aulas no sea también el regreso a las metodologías previas a la pandemia, ¿no? O sea, que regresar a las aulas no implique que pasaron 2 años en donde parece que todo iba a evolucionar y finalmente, nuevamente, podemos terminar volviendo al punto original. ¿Sí? Entonces, sí, yo creo que ha habido un impacto en la educación, pero creo que la educación a la que vamos a llamar tradicional, ¿ya? Y cuando digo tradicional me refiero a las universidades, institutos con muchos años y enmarcados en una regulación que más que promover oprime, todavía creo que tienen el desafío de demostrar, o tenemos el desafío de demostrar que esa transformación realmente va a ocurrir ahora, ¿no? Y que se van a ver viendo los resultados a partir de ahora. Otra cosa que me gustaría compartirles a modo de reflexión es esto que tú decías, bueno, y esto ha sido promovido ¿por qué? ¿No? ¿Dónde aparece microlearning como una opción, la tecnología, etcétera? A ver, yo lo veo desde una óptica relativamente simple, y es, yo leí un libro hace algunos años sobre educación. Yo no soy educador, lo dejo claro, yo no me he formado como educador. Eso seguramente me deja en desventaja en algunas cuestiones muy rigurosas en pedagogía, pero creo que me da la oportunidad de ver la educación desde una óptica distinta. Leí un libro sobre educación para intentar de entender algunos lineamientos de esta especialidad, y esta autora decía una frase que se me quedó grabada, ¿no? Debemos estar muy atentos en los sectores, digamos, más tradicionales de educación en el mundo, eh, porque por fuera de las aulas están pasando cosas más interesantes que dentro de ellas, haciendo alusión claramente no solamente al espacio físico, sino a esta miopía que muchos gestores de educación tradicionales eh, tienen respecto de lo que ellos saben hacer. Es decir, se dicta lo que el profesor sabe, no lo que el alumno quiere. Dicto como yo lo vengo diciendo hace 40, 50, 60 años. Tengo la licencia, porque soy una universidad prestigiosa, de hablar de transformación digital en mis aulas, de hablar de transformación cultural en mis aulas. Sin embargo, mantengo la estructura, la arquitectura organizacional de hace 100 años, ¿no? Entonces, yo creo que hace bastante tiempo, antes de la pandemia, las personas, cuando digo las personas, todos nosotros, ya veníamos advirtiendo que nuestro comportamiento de consumo estaba cambiando, impactado principalmente por la tecnología y la digitalización. Yo creo que fue un error que en la educación se piense que eso no iba a llegar a afectar. O sea, que si una persona empieza a, que entiende que le apetece mucho más y le resulta mucho más atractivo dejar de ir al cine o dejar de consumir televisión abierta por cable para pasarse solo a plataformas de streaming, porque le dan el contenido para que él con autonomía, él o ella con autonomía lo gestionen, porque pueden parar y seguir cuando quieren, porque pueden elegir, porque pueden tener algoritmos que le hacen referencias muy precisas de lo que es conveniente para él o para ella consumir, porque esa misma persona que está acostumbrada a compartir información en redes sociales, que está acostumbrada a convivir con el vértigo, la velocidad del contenido, porque esa persona estaría dispuesta a que todo su día transcurra en esta dinámica en la que puedes pedir una cena a través de un aplicativo y te llega en 20 minutos a tu casa a la temperatura correcta, y que a la mañana siguiente llega un aula de clases en donde parece que el tiempo retrocede un siglo, ¿no? Y nada cambió. Entonces, solo para terminar y no explayarme con estas dos primeras reflexiones, creo que en mi opinión, las principales transformaciones ocurren por una presión del usuario, por una demanda del consumidor,
y en educación no tendría por qué ser la excepción. La gente está aprendiendo de una manera distinta y ahí es donde aparece, y si quieres luego podemos, Yamil, profundizar más, el microlearning como una opción. Claro que sí, porque me das la opción de empezar a entender que el contenido, para que tenga valor y para que impacte mi aprendizaje, no tiene que durar 3, 4, 5 años y conducirme a un grado, sino que puede tener una composición bastante más modular, ¿no? Apilable, ¿no? Este contenido tamaño bocado, ¿no? Una vez escuchaba a un experto en educación decir que me gustó mucho la analogía. Es como si fueran maquis, ¿no? Tú los cortas y luego, bueno, los puedes ir comiendo a la velocidad que quieres, ¿no? Entonces hay un contenido, una gran competencia que puedes adquirir, pero que puedes desagregar, ¿no? Por tanto, te da autonomía, te da flexibilidad, te permite avanzar a tu ritmo. Bueno, son todas cosas con las que estamos acostumbrados a convivir cuando interactuamos con otro tipo de servicios o consumo. ¿Por qué no tendría que pasar en educación? Y eso es, creo que lo que tenemos enfrente, Yamil. Me parece, me parece interesante lo que planteas, pero voy a retomar un tema que quizá también acompañe o surja en nuestra audiencia, y es que cuando hablamos de microlearning, generalmente tendemos a pensar inmediatamente quizá en Coursera, en EDX, allá en su momento quizá como pioneros, universidades tradicionales creando lo que en ese momento era un MOOC, y avanzando quizá hacia lo que hoy tiene jugadores incluso regionales de peso con grandes desarrollos y grandes gran apoyo del capital detrás, por ponerlo de alguna manera. Lo que yo quiero traerte ahora y preguntarte, porque tu caso es paradigmático, porque representas una institución que de alguna manera ha dado el salto también y rompe con esta concepción de que son dos cosas distintas, digamos. Yo creo que hay una posibilidad, y si me lo preguntas, te diría, hay casi una obligación para instituciones de corte tradicional de incorporar el microlearning como parte de su oferta educativa, ¿se entiende? Entonces, acá directamente nos enfocamos en este slide que mostramos que habla directamente de ISIL, de un estudio que se realizó en el área que liderás, y que de alguna manera nos muestra eso. ¿Cómo interpretás vos a la misma institución que ha pertenecido a una tradición de educación de corte, permítame la redundancia, tradicional, avanzar hacia este esquema para su propia población estudiantil y otras? Sí, bueno, a ver, nosotros, bueno, para poner un poco en contexto, seguramente hay gente aquí de varios países escuchándonos. ISIL, como bien dijiste al inicio, es un instituto de formación técnica, es un instituto y una escuela de educación superior técnica, tenemos casi 40 años en Perú. Es cierto que, claro, al estar bajo el paraguas de la regulación y conducir a grados y títulos, podríamos estar dentro de ese clúster de instituciones tradicionales, aunque la verdad es que somos muy poco tradicionales y hemos ido, digamos, con los años haciendo equilibrio siempre entre toda la innovación que queremos hacer, bueno, y el marco regulatorio que a veces no nos permite hacer tanto, ¿no? De hecho, como un dato, que además lo hemos celebrado mucho al inicio de este año en ISIL, el año pasado ISIL invirtió más en tecnología que en marketing. Yo no sé si hay otras instituciones educativas, al menos en Perú, que puedan tener un ratio como ese. Nos preocupa más estar bien equipados en términos de tecnología, porque sabemos que lo que viene de luego va a ser la escala de la demanda. Hoy estamos enfrentando, y creo que las instituciones de educación superior deberían entender que hoy una de las ganancias de la pandemia, más allá de este discurso, si hubo en otra formación, es que los mercados se han abierto de manera brutal, ¿no? Y hoy deberíamos ser capaces de ofertar nuestros productos a nivel global y estamos muy enfocados en eso. Y justamente por eso, Yamil, en 2020, claro, cuando lo usual en Perú, y creo que pasó en muchas partes de Sudamérica, en las universidades, era un poco hacer control de daños, ¿no? Porque era, bueno, nos exigen ahora dictar virtual, cuando mucho tiempo nos lo prohibieron o lo restringieron, por tanto no tenemos las capacidades listas. Nosotros tuvimos una ventaja y es que nosotros ya habíamos empezado un proceso en el 2014 justamente de transformación, en donde decidimos cambiar nuestra inversión de ladrillos, digamos, ¿no? Es decir, de campus físicos, porque se estaba haciendo insostenible, el real estate en Perú estaba muy costoso, eh,
Y el formato tradicional de las universidades, hay una suerte de parámetro que exige pues, que tengas jardines y que tengas áreas verdes o mucho espacio, ¿no? Y no teníamos tan claro si realmente el éxito iba a venir por ahí y decidimos en el 2014 empezar a transformarnos con una palanca, o sea, como vector principal la tecnología. De hecho, ese es el contexto en donde yo llevo ICIT, ¿no? Y claro, entonces tuvimos la ventaja, no por visionarios, porque hubiéramos calculado ni mucho menos que una pandemia podría sorprendernos de esta forma, ¿no? Pero bueno, ocurrió y pudimos transitar entre la presencialidad al 100% de nuestros 15.000 alumnos a la virtualidad al 100% de los mismos 15.000 sin sobresaltos. Pero ¿por qué traigo esto a colación? Porque eso nos permitió pensar en otras cosas. Y ahí es donde nace esta idea de entender toda esta data, reflexionar sobre lo que podría pasar con el sector. Nos enfocamos mucho en cuestionarnos qué podría pasar con el sector de aprendizaje. A mí me gusta llamarlo más aprendizaje que educación, porque cuando hablas de educación da la impresión que te estás refiriendo a un espacio específico en tu vida, ¿no? Es como haces en la universidad o el colegio o la maestría y ahí termina. Yo me siento más cómodo con aprendizaje, porque aprendizaje me parece que es más transversal y es un concepto que puede acompañar no solamente a lo largo de la vida, ya hablaremos del lifelong learning, sino también que creo que tiene otros matices, ¿no? Hay también aprendizaje en las organizaciones y en las empresas, por ejemplo. No es una exclusividad de las universidades o institutos. Eh, entonces, bueno, lo que hicimos fue algo que yo llamo un spin-off, ¿no? Es decir, dijimos, bueno, parece que aquí hay una oportunidad, pero no queremos contaminar esa oportunidad intentando hacerla de la forma en la que siempre hemos gestionado, por más innovadores que hayamos sido. Queremos que una plataforma, un ecosistema de aprendizaje que, que querramos que queríamos que tenga la proyección no solamente de convertirse en una plataforma relevante en Perú, sino ser una plataforma relevante en Latinoamérica, necesita otro enfoque. Entonces partimos desde cero, armamos un equipo desde cero, prácticamente nos comportamos como una startup, eh, y durante toda la pandemia fue un proyecto, la verdad, súper enriquecedor para todos, porque durante toda la pandemia construimos lo que hoy es EasylGo, ¿no? ¿Qué cosa es EasylGo? Sí, es microlearning, sin embargo, a nosotros nos gusta llamarle más aprendizaje ágil. Si uno ve digamos, la parte más conceptual o la definición más, digamos, ortodoxa del microlearning, hace incluso referencia a cuántos minutos máximo deberían durar estas cápsulas, ¿no? Y realmente son microcontenidos. En nuestro caso, los contenidos que estamos incluyendo en la plataforma no necesariamente son tan cortos, son cursos que no tienen más de 5 o 6 horas de dedicación para poder consumir y estar certificado. Pero creo que lo más importante en este proceso fueron dos cosas. La primera, toda la fase de research. Allí descubrimos cosas como las que tú comentabas, Yamil. Ahí descubrimos, por ejemplo, que nuestros alumnos de los programas regulares, digamos, de las carreras que conducen a grados o títulos, venían no solamente esperando que haya una solución de este tipo, sino que ya eran usuarios de plataformas que aquí han tenido mucho éxito, que son locales, por cierto, como Creana, ¿no? A mí el caso de Creana, y los conozco de cerca, me parece un caso de éxito por muchos motivos, principalmente porque ellos lograron entender que el sector estaba cambiando y que sí había espacio para un player con estas características, ¿no? Algo que tal vez hubiera sido insospechado, ¿no? Yo he escuchado alguna reunión, y lo voy a decir a modo de anécdota, de rectores, no sé cuál es el nombre en Argentina, debe ser, ¿no? Como que alguna de las autoridades máximas de universidad, reunidos diciendo, es imposible que un competidor con unas características así en algún momento nos saque ventaja. Entonces esa es un poco la miopía de la que hablábamos, ¿no? Entonces que creo que Crean entendió que si tú tienes una propuesta basada en tecnología, personalizada, flexible, que le da autonomía al usuario, que le entrega el poder, que lo pone en el centro, que es justamente lo que estamos hablando, ya no importa tanto, ¿sí? Eso no se ha logrado, digamos, no es un obstáculo que se ha vencido por completo, pero ellos han logrado avanzar bastante en que ya no importe tanto que detrás haya una universidad supuestamente prestigiosa. Ya no importa tanto que haya una credencial, un certificado que avale que has participado en un proceso de aprendizaje tradicional. Si la propuesta de valor está compuesta por esos atributos, la gente es capaz de valorarla y eso creo que explica, me parece, que los 5 o 6 millones de estudiantes que tiene Creana en Latinoamérica.
¿sí? Por lejos, además, Perú no es el país donde tiene más alumnos. Me parece que ahora mismo el país donde tiene más alumnos es México, ¿no? Entonces, solo para terminar, y seguramente seguir conversando, Yamil, sí, nosotros sentimos que ahí hay una oportunidad, sentíamos que además necesitábamos ser muy críticos con nosotros mismos, que debíamos reimaginar el sector, y eso es lo que estamos intentando hacer, y parte de ese proyecto de reimaginar la manera en la que nos vinculamos con el sector y con el alumno, ha tenido como inicio y sirvió, y se vendrán más cosas, ¿no? Interesante lo que contás. Sí, quería acotarte en parte a estos nuevos jugadores que nos tocan regionalmente, que siento que sin ir más lejos son o van camino a ser los nuevos unicornios. Así aparecen también Doméstica, Descomplica y una serie de jugadores en el mismo segmento que han logrado capitalizar esa necesidad de, de formación exigida por una población estudiantil que evidentemente no ha encontrado en sus orígenes tradicionales de formación esa respuesta. Ahora, lo que vos planteás es interesante porque nos deriva, casualmente acá nos acompaña un gráfico desde la perspectiva de una tendencia que es una tendencia que nos la muestra la demanda. Es deber de las instituciones educativas y en eso quienes estamos en el ámbito de la tecnología educativa también es responsabilidad acompañar a estas instituciones a una adaptación a los requerimientos de la demanda. Para eso la tecnología es un paso inagotable en cuanto a sus posibilidades. Y ahí, curiosamente, quería traer una matriz, te diría, pero basado en un artículo que cuando me invitaron al evento de EduTrends, de ISIL, la explotamos con mayor detenimiento, pero que tenía que ver casualmente con cómo se define lo que es madurez digital, que en definitiva acá estamos parados desde la perspectiva de la demanda, de qué es lo que el alumno, si pudiésemos generalizarlo en un ejercicio analítico, hoy está requiriendo, pero si nos paramos desde qué hace que una institución madure digitalmente, se hablaban esta es una matriz que trajo el Boston Consulting Group, BCG, una de las consultoras más importantes del mundo, e indicaba que casualmente hay tres partes en lo que se llama madurez digital. Una de estas es un poco la migración de sistemas hacia una infraestructura cloud. En segundo paso, el análisis de datos y la registración de los datos con rigurosidad. Y en tercero, trabajar con modelos de Machine Learning. Y ellos demostraban que aquellos quienes han avanzado en estas tecnologías, que son de alguna manera lo que permite este grado de personalización que hoy requiere el estudiante, son las que más éxito han tenido, medidas tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Me parecía interesante y te lo quería traer como para dar vuelta un poco el enfoque, que si bien ahora va a volver al estudiante, porque la segunda parte de esta conversación está basada en lo que es un enfoque student-centric, tiene que ver con cómo posibilitamos eso desde la tecnología. Entonces me parece interesante cómo lo planteas desde la tecnología, pero desde la educación, desde la institución educativa que hoy representas y nosotros acompañándolo desde la tecnología. En eso creo que el mercado se ha movido a una velocidad que no ha podido ser absorbida todavía por muchas instituciones de la región, que se han embarcado en un proceso de transformación digital, pero que parten en general de un estadio muy, muy anterior, y esto lo hemos visto demostrado en algunos gráficos que he compartido en otras invitaciones, comparados con sectores como finanzas, retail y demás, la incorporación de tecnología en nuestro sector, que es la educación, y puntualmente la educación superior, siempre ha sido casi que relegada y, por qué no, una deuda que ahora está tratando de saldarse, pero que tiene nuevos competidores presionando hacia eso. En ese sentido, permíteme reconocer el mérito de la plataforma que ustedes han creado y lo interesante que lo planteaste casi como un proceso de startup fuera de la organización, para después incluirlo. Eso me parece muy interesante, José. Sí, sí, de hecho, un par de ideas ahí complementarias a lo que mencionabas, ¿no? A ver, yo creo que la tecnología transforma todo lo que toca, ¿no? La verdad es que creo que no estoy diciendo nada nuevo, lo vemos seguramente los que nos están escuchando, nos están viendo aquí, si ven a su alrededor, hay tecnología por todos lados, nos facilita la vida, eh, ya es un proceso irreversible, ¿no? Yo creo que seguir pensando que en educación ese va a ser un impacto que no iba a llegar o iba a tardar,
yo creo que ya termina siendo un poco irresponsable y más bien deberíamos ya asumir que la oportunidad está allí latente todavía para las instituciones educativas que no lo hayan definido todavía. Otra cuestión que nosotros confirmamos, y es que efectivamente se ha generado un espacio muy interesante de demanda de contenidos formateados en estos espacios de microlearning, ¿no? Estos ecosistemas o plataformas, pero que no son excluyentes, ¿no? Yo creo que es importante entender eso, es decir, nosotros, Isilgo, nuestra plataforma tiene 10 meses, y lo que hemos visto en la data, que la revisamos mucho, es que sí hay un porcentaje importante de gente que está fuera de ISIL, es decir, que no tiene ningún contacto con nosotros y que nos está conociendo a partir de ISIL Go. Mucha gente de fuera de Sudamérica viniendo a consumirnos, y eso confirma que ahí la relevancia de la credencial, del prestigio, me importa poco, porque dudo que nos conozcan de hace 40 años, seguramente nos conocen de los últimos minutos que los sorprendió un social ad o algo parecido en su navegación de la mañana, tal vez. Pero sin embargo también tenemos muchos alumnos que son alumnos de carreras de grado, de ISIL, y que encuentran en la plataforma un complemento, ¿no? Así que creo que ese es un enfoque importante, que ya pasa en otros sectores, ¿no? Es otra cosa que en educación también a veces parece que hay una resistencia, ¿no? Que es el entendimiento de que uno puede tener un portafolio distinto de propuesta de valor y que la amplitud del portafolio no quiere decir que haya una fricción con la calidad, ¿no? Que uno debería ser capaz de poder atender distintos buyers, personas, o un mismo buyer persona en distintos momentos de su vida, ¿no? Entonces, tal vez, y esto en educación aplica mucho, ¿no? Yo cuando trabajaba en el sistema financiero trabajé mucho en lo que aquí se llaman AFPs, que creo que en Argentina en algún momento se llamaban AFJPs, ¿no? Que eran los fondos privados de pensiones. Que yo sé que hay una historia ahí no muy agradable de recordar, pero bueno. Expropiaron para Sí, al ya lo sé, de otros países. En Argentina no existe más los fondos de pensión privados. ya lo sé, sí, aquí no sé si va a pasar, pero bueno, pero lo cierto es que ahí trabajamos mucho una cosa que tiene que ver con el lifelong learning, de alguna manera, que ahí trabajamos un ratio que es el lifetime customer value, ¿no? Es el valor del cliente en el tiempo, porque claro, en un negocio en donde se supone que el fondo de pensiones te acompaña desde que eres joven hasta que te jubilas, mientras más joven yo pueda acompañarte, iniciar ese acompañamiento, termina siendo no solo más productivo para ambos, sino más rentable, ¿no? Y en educación también debería verse de esa forma, ¿no? Y no pensar que cuando el alumno acaba la universidad, la relación con la universidad termina, que es lo que usualmente ocurre, ¿no? Y creo que pensar en plataformas, en ecosistemas, en productos nuevos no solamente puede alargar la relación con ese alumno, puede hacer que él encuentre en esta institución educativa un partner para toda la vida y no solamente para un espacio específico, sino que además, y por cierto que hay que hablar sin temor de eso en educación, que se haga una relación más rentable también para la organización, ¿no? Un poco eso buscábamos en este gráfico mostrar, ¿no? La retroalimentación entre lo que es un esquema más de microlearning o microcredenciales con un modelo naturalmente tradicional de formación más extendida, digamos, tratando de reconciliar esto que muchas veces en el discurso pareciera antagónico, pero que bien demostramos y demostrás con lo que contás que no. Acá planteamos, incluso si nos fuéramos hacia la atomización más grande de los objetos de aprendizaje o de los contenidos que hoy el estudiante de alguna manera o de la manera en la cual se está consumiendo, ¿qué opinión tenés desde la perspectiva de ver a aquellos participantes de la plataforma y también de haber podido ver a través de tu área que lidera transversalmente la innovación en la organización? ¿Qué experiencia podrías contarnos aquí o cuál ha sido tu aprendizaje desde el lanzamiento de EasylGo en contraste con lo que has visto en la institución? A ver, creo que Isilgo nos ha permitido confirmar algo que, claro, que, que suena un poco retórico, pero creo que es verdad, ¿no? Y es que el protagonista del aprendizaje, el protagonista de un proceso de aprendizaje es el aprendiz. No son los contenidos, no es el docente, y si hay algún docente escuchándonos, eso no quiere decir que su rol no sea importante, claramente es muy importante, influyente, pero el protagonista es el alumno, ¿no? El estudiante. Y eso es como un antes y un después, ¿no?
porque para nosotros era la transición entre un modelo en donde, claro, el alumno estaba allí, pero el docente tenía un rol bastante más protagónico, había una preocupación más específica por contenidos muy bien desarrollados, extensos, etc. Y pasamos a un modelo de EasyGo, que para los que no lo conocen es una plataforma de cursos asíncronos, es decir, cursos que uno puede consumir a su medida, a sus tiempos, en cualquier momento, y que conducen a un certificado de manera automática también, después de resolver algunos quizzes o evaluaciones bastante simples, en donde, por ejemplo, otra cosa que cambió es que el rol del docente ya no era el docente que es, digamos, el orador, ¿no? Que es lo que usualmente ocurre en las clases presenciales o en las clases tradicionales, sino más bien es un generador de contenidos. Es otro rol interesante que aquí fue redescubierto, ¿no? El docente a nosotros nos ayudó con su experiencia, ya no su experiencia tanto en metodología pedagógica, o en pedagogía, mejor dicho, sino en su expertise en un ámbito específico, ¿no? Nos ayudaba a construir contenido, incluso es el protagonista de algunos contenidos audiovisuales en donde, digamos, acompaña el aprendizaje del alumno, pero después los cursos de Silgo están compuestos tal cual por lo que mencionas aquí, ¿no? Hay videos cortos, hay infografías, hay ejercicios, quizzes, hay sugerencias en donde el alumno puede complementar la información o complementar el aprendizaje recurriendo incluso a lugares fuera de Silgo, es decir, a sitios web, a foros o a portales de noticias que pueden estar fuera del ecosistema de Silgo. Y la conclusión o el balance que tenemos hasta ahora, de hecho, no solamente hemos hecho analítica muy profunda del performance de la plataforma en cuanto a visitas, tiempos de permanencia, bueno, y lo que seguramente es usual en una plataforma digital, de e-commerce, digamos, porque es un e-commerce de educación de alguna forma, sino también hemos hecho mucha indagación cualitativa. Periódicamente nos reunimos con usuarios, conversamos con ellos, les escuchamos, que creo que esa es un poco la forma en que hay que comportarse aquí, ¿no? E ir pivotando todo el tiempo mejoras de experiencia, mejoras en los contenidos, etc. Y la palabra que aparece siempre cuando preguntamos cuál es la valoración de la plataforma es autonomía. Y es algo que en el aprendizaje más tradicional el alumno no tiene. O sea, no lo tiene. No lo tiene y no se lo damos, ¿no? O sea, intentamos siempre nosotros tener el control del proceso. Aquí es al revés. Aquí te ofrezco, digamos, todo el menú y tú eliges qué comer. En el orden que quieras, en los tiempos que quieras, porque tú sabes mejor que nadie. Y claro, aquí obviamente se necesita algún nivel mínimo de madurez del alumno para poder hacerse cargo de su proceso de aprendizaje, pero llegado a ese nivel mínimo de madurez, creo que deberíamos entregarle por completo ese liderazgo, ¿no? Qué interesante lo que traes. Casualmente me impulsa a la segunda parte de los disparadores de este webinar, que tiene que ver con cómo conformamos un enfoque student-centric, digamos, como parte de este mismo proceso que mencionabas y que transversaliza una temática que hoy está en el centro, que debe ser puesta en el centro de todas las instituciones de educación superior como nosotros las entendemos. Voy hacia allí pasando brevemente por algo que comentamos, que es el crecimiento del mercado de las microcredenciales y de los cursos online proyectados el año 2025, una curva que vemos se acelera y que, bueno, en 5 años más que duplica el valor de mercado, lo cual es una clara tendencia hacia dónde va la demanda, y la demanda son los estudiantes, y no solo estudiantes, aquellos quienes quieren recapacitarse durante toda la vida, y creo que fue un gran acierto cuando mencionaste que el aprendizaje es un proceso que no culmina, digamos, sino que tiene diferentes fases. Ahora, en cuanto a la temática del student-centric, de alguna manera giró esta conversación acerca de un esquema tradicional que aceleradamente está sufriendo presión para llegar a un esquema que considera al estudiante. De alguna manera, José Miguel, lo planteabas asertivamente en tu exposición, que el esquema del docente impartiendo un conocimiento, muchas veces también estático, hacia un tipo de estudiante que va y destina sus horas a hacer
algo que en otros aspectos de su vida no se manifiesta. Y vos pusiste un ejemplo interesante de cómo hoy se puede ordenar comida a través de una aplicación, y eso se puede llevar a otros extremos, incluso aplicaciones de citas y aplicaciones de otro orden que hoy están y son parte de la realidad de quienes hoy están aprendiendo, sin importar aquí el rango etario, particularmente en esto. ¿Qué es lo que vemos nosotros, al menos desde Máquina, cuando trabajamos con instituciones o acompañamos a instituciones en un proceso de transformación digital que tiene como foco, en nuestro caso, la inteligencia artificial y la analítica avanzada, pero que en definitiva lo que busca hacer es colocar al estudiante en el centro o dotar al estudiante de una voz que de otra manera difícilmente obtendría en su especificidad, ¿se entiende? Entonces, hoy nosotros, los que vemos y lo que leemos y hacia dónde va, creemos y estamos convencidos que va el modelo educativo, ese es un sistema en el cual el estudiante está en el centro de un ecosistema que tiene diferentes aristas, tiene ciertos actores que siguen participando, por supuesto el rol del par siempre muy relevante, roles de orden familiar o incluso de propia coyuntura del estudiante, de dónde proviene y demás. Los educadores que no desaparecen en este modelo, difícilmente podríamos hablar de un modelo educativo que prescinda de docentes y educadores, no es esa nuestra prerrogativa. Y entiendo tampoco la tuya, sino el cambio de enfoque hacia el estudiante, y por supuesto una cuota de conocimiento previo que el estudiante trae y que enriquece al proceso. Y mientras tanto está atravesado por fuerzas que hoy facilitan la interacción entre la institución y el estudiante, corta y genera una relación menos, mejor dicho, asimétrica que lo que encontrábamos antes, con criterios de éxito, con aprendizaje directo al estudiante, que muchas veces se le llama, al menos en este país, aprendizaje por competencias. En algunos sectores he visto replicado este nombre. La omnicanalidad, que busca trabajar de distintas maneras o acercarse de distintas maneras a un estudiante, que encontramos en poblaciones más jóvenes. No hay utilización de la herramienta del correo electrónico, como en nuestras generaciones sí existía y sigue existiendo, a decir verdad. Y un grado de personalización de la comunicación con el estudiante a través de la inteligencia artificial. Esto tiene otras aristas más que interesantes, lo que trabajamos en profundidad en NetMáquina, que tiene que ver con encontrar cuáles son los problemas de cada uno de mis estudiantes y cuáles son las acciones que motivan o acompañan a ese estudiante en el proceso formativo, ya sea para que culmine o para que se convierta realmente un estudiante cumpliendo su sueño. Difícilmente podríamos creer que en el mundo de hoy a una población estudiantil de el número que elijamos, 5, 10.000, 15.000, 20.000, 1.000 estudiantes, todos tienen las mismas realidades, los mismos problemas y las mismas necesidades. Acá me dispara una pregunta que tenía la intención de hacerte, José Miguel, hace un tiempo, y lo conversamos en una conversación previa tú y yo, que tiene que ver con esto. Si bien han surgido plataformas que de alguna manera, como conversamos, acompañan a este deseo o este apetito formativo del estudiante para aquello que es palpable, alejarse quizá de una credencial institucionalizada, acreditada, y llegar hacia una credencial de una skill. También encontramos que en este tipo de plataformas o en este tipo de proyectos hay una alta tasa de deserción, ¿no? En esto juega un rol importante entender, porque la masividad llega, porque la demanda existe y es correcto. También hay una alta tasa de deserción. Te dejo las dos inquietudes. ¿Cómo lo trabajan ustedes desde EasylGo, la plataforma, y cuál es tu prerrogativo, cuál es tu opinión respecto al segmento del cual estamos hablando en ese sentido? Sí, a ver, la verdad es que también ha sido un cambio de paradigma para nosotros las métricas, ¿no? La manera en que se mide deserción en una carrera que dura 3 años o 4 años es muy distinta digamos, a los ratios de deserción, si cabe el término, que hemos encontrado, de abandono, que hemos encontrado en EasylGo. Porque claro, al ser contenidos tan específicos y de corta duración, en realidad las posibilidades o el porcentaje de gente que compra el curso y no lo culmina es muy pequeño. ¿Sí? De momento nos hemos encontrado con ratios que no superan ni siquiera el 2 o 3% de gente que haya comprado un curso y no lo haya terminado.
A ver, esto obviamente tiene que ver con las bondades que nos da la tecnología. Es una plataforma que permite que tú compres un curso y que después tengas acceso a él para siempre, ¿no? Por tanto, claro, vamos midiendo cómo una buena parte de esos alumnos culminan el curso en 2 o 3 días y luego se va desagregando en cuanto al tiempo que van tomándole y queda un remanente muy chiquito de gente que por ahí o no lo culmina, ¿no? O nosotros entendemos que después de 1 o 2 meses ya simplemente no va a volver a entrar y a esos tal vez les podemos considerar desertores o abandono, ¿no? Pero insisto en que aquí es clave la tecnología, porque no solamente porque podemos medir esto con precisión y hacerle tracking a los usuarios casi en tiempo real, ¿no? Sabiendo en qué momento entraron, qué contenidos miraron, qué se descargaron, qué contenidos les generó más atención, midiéndolo por la cantidad de tiempo que le destinaron, etc. Ya todo eso en el lado tradicional no lo tengo, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una paradoja, ¿no? Porque además, por cierto, es el negocio más grande de momento, ¿no? Es donde más alumnos tengo. ¿Qué hacemos en ese al otro lado? Lo que hacemos, bueno, son prácticas un poco más, claro, también influenciadas por tecnología. Tenemos equipos de gente que lo que hacen es tener una suerte de CRM en donde podemos hacer tracking a los alumnos sobre todo para intentar construir un modelo predictivo, ¿no? Cuando un alumno te acompaña 3 años es un poco más sencillo, ¿no? Ver si sabemos que hay unos perfiles, ¿no? De si tiene abandono en tales cursos, si desaprobó tales otros, si se retrasó en el pago de la matrícula tantos días. Hay una combinación de variables que nos pueden hacer pensar que la deserción está cerca de ocurrir, ¿no? O que es probable, o que ese alumno o alumna necesiten algún tipo de apoyo nuestro. Entonces, hay un equipo de consejeros, de momento son personas, vamos a ver cómo evoluciona eso, que toman contacto con los alumnos bueno, y les ofrecemos ciertos paquetes de ayuda que les permitan continuar con sus estudios, ¿no? Pero en el caso de Isilgón es totalmente distinto, y no solamente es distinto, sino que hemos encontrado incluso la oportunidad de descubrir comportamientos que nosotros tampoco habíamos advertido ni siquiera en el origen del modelo. O sea, nosotros habíamos configurado el modelo de una forma y nos hemos dado cuenta de, por ejemplo, una velocidad de consumo del curso que nos hace pensar que el alumno que compra un curso en EasylGo lo que busca es el aprendizaje, la competencia, lo que tú decías, ¿no? Y como lo necesita, es como cuando uno necesita, no sé, una herramienta del supermercado o un kilo de huevos, no sé, es que lo necesitas, vas o lo compras por internet desde la plataforma porque lo necesitas usar esa noche o que lo necesitas usar al día siguiente. Con EasyGo nos pasa eso, es como la inminencia del consumo es mucho mayor. El alumno toma la decisión de comprar el curso cuando necesita incorporar esa habilidad rápidamente. Entonces, el porcentaje más grande de nuestros alumnos, después de haber comprado el curso en la plataforma, lo consume en la siguiente semana, ¿no? O sea, en la siguiente semana ya terminó el curso, ya se certificó, y lo más probable es que, y eso lo estamos tratando de medir también, es un poco más difícil por la cantidad de alumnos que son, eh, lo más probable es que ya esté aplicando los conocimientos aprendidos en el día a día, ¿no? En su oficina, en su emprendimiento o en lo que fuera. Eh, Así que sí, la verdad es que para nosotros es un ejercicio desafiante, pero al mismo tiempo enriquecedor, hacer el contraste permanente entre los comportamientos del alumno de EasylGo y el comportamiento del alumno, digamos, más tradicional que tenemos en el resto de nuestros programas, ¿no? Es interesante lo que traes y acá casualmente de alguna manera nos interpela en lo que hacemos día a día en NetMáquina, que es un poco acompañar a las instituciones en esto, identificar cuáles son las necesidades de cada uno de sus alumnos, cómo resolverlas y de esa manera maximizar sus tasas de enrollment, maximizar sus tasas de retención y por ende también encontrar un impacto en la satisfacción del estudiante que atraviesa ese proceso formativo, ya sea de una formación más corta, de una formación de tipo certificación o diplomado, o de una formación más larga, que en tu caso has podido ver ambos casos. Acá, si vos me permitís, vemos nosotros de nuestra experiencia algunos obstáculos para la toma de decisiones o en general para lograr un enfoque más basado en el alumno, que ponga al alumno en el centro. Y es que, de alguna manera,
vos usaste la palabra miopía, me parece bueno recuperarla, que muchas veces hay como una especificidad muy grande de áreas en cada universidad. Entonces, aquella persona del área de marketing mira y toma decisiones basadas en lo que su CRM le indica. Cuando hay CRM, aunque no lo creamos, muchas instituciones en la región no utilizan CRM para la gestión de sus leads o de sus, si quiere, tickets. Quizá las personas de área financiera mirarán a su ERP como ente de toma de decisiones, y aquel académico del LMS, y en definitiva la información que se compendia en un SIS o en un Student Information System. Aquí lo que nosotros vemos es que esto provoca una toma de decisiones que no alberga todas las causas o toda una visión del estudiante integral, una visión que a nosotros nos gusta denominar una visión 360. Y eso tiene una problemática, una contraparte, que son decisiones basadas en silos, que lo manifiesta nuestro propio gráfico, estudiantes que no ven del todo respondidas sus inquietudes, o al menos satisfechas las mismas, y por ende un enfoque que muchas veces en nuestra experiencia vemos adolece de la flexibilidad necesaria. Que vemos nosotros ahí, vemos que en este caso los modelos de Machine Learning, no la inteligencia artificial en sentido amplio, nos permite de alguna manera tomar todas estas variables que hoy hacen a la vida de un estudiante, y que por otro lado, con el acompañamiento de la tecnología, son mucho más fáciles de registrar y por ende de analizar. Y trabajadas en modelos de orden predictivo, lo que podemos encontrar es este enfoque que yo les mencionaba, una ayuda, una mirada 360 del estudiante, y en general KPIs a la alta, como pueden ser mejores cifras de enrollment y de retención. Esto tiene un impacto que después a nosotros nos gustaría compartir en otro evento de medición de cuánto aumenta la satisfacción. Algunas instituciones usan NPS, otras no, pero de alguna manera allí se está contemplando cuál es el grado de satisfacción del estudiante, que aquí debiera estar demostrado, y solamente como una herramienta que facilite a aquellos quienes toman decisiones estratégicas en las instituciones de educación superior y quienes las ejecuten, que comprendan cómo está compuesta su población estudiantil, cuáles son los problemas que atraviesan, los desafíos que se atraviesan y cómo resolverlos. Acá creemos que hay una llave importante, eso es nuestro core y es lo que hacemos todos los días en Máquina, pero creemos que tiene un impacto muy, muy interesante a la hora de poner al estudiante como centro y en realidad invertir la ecuación para pensar desde el estudiante hacia la prestación de servicio. A nosotros me gustaría dejarte una última reflexión, estamos casi sobre el tiempo, y permitirle a nuestros usuarios, a nuestros participantes del día de hoy, si tienen alguna pregunta, que también la puedan referir para que podamos con José Miguel responderlas en la medida de lo posible en el tiempo. Sí, bueno, solo para terminar, bueno, creo que hemos hablado de muchos temas, hay varios temas que en sí mismos podrían ocuparnos una versión de estos webinars cada uno. Pero creo que hemos repasado, en todo caso creo que hemos, espero, haber generado cierta incomodidad en los asistentes y que les interese seguir profundizando, ¿no? En todo caso, yo creo que la sensación con la que me quedo es que creo que están pasando cosas muy interesantes en el sector y que lo que se viene va a ser incluso bastante más desafiante, ¿no? Yo creo que es posible, y es el modelo al que en sí le estamos apelando y buscando conseguir. Yo creo que es posible construir una propuesta de valor de aprendizaje en todos sus frentes, basada en tecnología, para mí eso es clave, y que pueda conseguir escala, porque creo que las instituciones educativas necesitan salir a buscar escala regional, si cabe, y que no por eso, y que no por esa ecuación o por ese emprendimiento tengan que perder la calidad. Yo creo que esa ecuación es absolutamente lograble y sostenible. Calidad, tecnología y escala. 100%. Consideramos lo mismo, y me toca a mí agradecerte la participación en
en este webinar que, a decir verdad, nos ha quedado corto. Me he quedado con ganas de seguir indagando sobre tu experiencia. Este es un tema que nos apasiona. Naturalmente vemos la pasión que tú tienes en esto, y ahora creemos que un poco las tendencias del mercado nos están acompañando y creemos que el momento es propicio, pensándolo incluso desde nuestra región hacia afuera, que es el ejercicio que NetMáquina hacemos. De mi parte y parte de todo mi equipo, agradecerte a ti en primera persona y a todos los participantes por sumarse, por escuchar y por participar de este evento. Gracias, Yamil, y gracias, José Miguel. Hay dos preguntas que quisieras hacerles antes de la gente que está del otro lado. La primera dice, la tendencia de los estudiantes hacia los modelos online y más breve, ¿tienen que ver exclusivamente con la pandemia o existen otros factores? Bueno, sí, lo mencionamos al inicio. Yo creo que la pandemia aceleró un cambio de conducta de consumo que ya se venía incubando desde antes, ¿no? Y ya hemos puesto muchos ejemplos. Yo creo que, sobre todo en los jóvenes, ¿no? En general, pero si nos centramos en los jóvenes, que son los que ocupan las aulas en Latinoamérica, en la educación superior mayoritariamente, yo creo que era impensado, o impensable, mejor dicho, que se pueda sostener una dinámica en donde un joven está acostumbrado a una realidad totalmente digital fuera del aula y que cuando llega al aula le obliguemos a retroceder 100 años, ¿no? Entonces, yo creo que la transformación viene desde allí, desde la atracción del usuario por consumir aprendizaje de otra forma. Coincido con José Miguel en esto. Creo que la pandemia ha sido un acelerador de una tendencia que quizá venía muy rezagada en relación a otros sectores, pero que definitivamente muestra algo que a todas maneras hubiera ocurrido, quizá más lejos en el tiempo, pero de todos modos la educación iba a llegar hacia esto que hoy estamos transitando. Y justo de la mano de tu respuesta, José Miguel, hay otra pregunta que dice, es cierto que los estudiantes tienen nuevas demandas y formas de consumir el contenido, pero muchos docentes aún no están preparados para responder a esto. ¿Qué podemos hacer desde las instituciones para reducir esta brecha? Bueno, en principio formarlos, ¿no? O sea, ayudarles a transitar ese cambio. Yo creo que eso es, bueno, eso es lo que hicimos en ISIL. Obviamente, luego hay competencias, hay perfiles, hay skills, hay brechas más o menos grandes que cerrar, pero creo que lo correcto y lo más adecuado es eso, ¿no? Es empezar a ayudar a esos docentes a también transformarse, a tener su propio proceso de transformación. Habrán a los que les resulte esto más natural, habrá otros que no, tal vez podrán encontrar en otro espacio una forma de sumar valor, pero sí, empezaría por eso. Yo no creo que haya, eh, yo no creo que haya un mal docente, sino yo creo que hay los buenos docentes van a ser mucho mejores apoyados en tecnología y capacitación. Y yo creo que la tecnología no ha venido a reemplazar necesariamente al docente, al contrario. Muchísimas gracias. Y la última pregunta, si dice los modelos de microcredenciales o microlearning, ¿pueden entrar en conflicto con la rigurosidad académica? Si me permites ahí, Yamil, Sí, claro. no, rotundo no. Nosotros, a ver, y cuento, y hablo de nosotros, no por presunción, sino porque es el caso que tengo más de cerca. Nosotros no solamente nos preocupamos en darle este cuerpo tecnológico a la plataforma Isil Go, sino que hay un modelo pedagógico. Ahora mismo no hubo tiempo de hablar mucho de eso, pero nos hemos basado en algunas pedagogías, en algunas corrientes, el aprendizaje significativo, regulado, situacional. Es decir, la tecnología, la modernidad, si cabe el término, no tiene por qué hacernos pensar en pérdida de calidad. Al contrario, yo creo que la tecnología es un catalizador de poder hacerle llegar esa calidad a mucha más gente. Así que no, la Exacto. respuesta, sí. Eso quería, si me permitía, José Miguel, muchas veces se manifiesta esta disyuntiva entre masividad y calidad que no tiene por qué ser antagónicos, digamos, son todos parte de la misma ecuación. Muchísimas gracias, esas fueron las preguntas. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Que Muchas tengan buen gracias por la invitación, muchas gracias a los participantes. día. Gracias del otro lado a toda la gente. Nos vemos en un próximo encuentro de Máquina Learning. Estén atentos a las redes sociales. Hasta luego.